Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a hacer siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! Muy buenas tardes, bienvenidos o días, noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a su podcast. Aquí está su servidor, el buen Paz y el grandísimo... Meni, perdón, estoy acá en los controles del audio. Bueno, esperemos si se la estén pasando al 100 en su día, estén disfrutando un buen clima o un buen lugar, familia, amigos, el tráfico y tengan un excelente día. El buen Meni hoy nos tiene un buen temazo el día de hoy, del cual queremos platicarles con mucha enjundia, con mucho gusto. Bueno, pues, tengo este tema ya masticándolo desde hace ya algún rato. Y habla sobre las cosas o las personas que te roban energía. Los chupa energía, podríamos decirle. Los chupacabras. Los chupacabras. Los Cell Juniors. Y mira, todo esto viene a raíz de una situación que ocurrió hace, ¿qué será ya? 2 o 3 semanas en mi trabajo. Y resulta que estaba excelentemente bien en el trabajo, todo bien, preparando las clases, y de repente, un chupavidas. Llegan, me hablan de dirección, oye, necesitamos platicar contigo, necesitamos hablar. ¿Sabes qué? Los alumnos se quejaron contigo, y se quejaron de ti más bien, no contigo, se quejaron de ti. Y queremos saber qué está pasando. Entonces fue así como que todo el ánimo que tenía en ese momento, ¡pum!, para abajo. Todo el día así fue como, híjole, perdón, todo el día fue así como que, híjole, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué esto? Pues si estoy haciendo bien las cosas y demás. Luego recuperé la buena vibra, me di cuenta, ya hablando un poco a detalle, ya habiendo hablado con los alumnos al día siguiente, un simple malentendido, pero en ese momento fue como un chupavida, o sea, como que ¡pum! Todas las energías que traía en el día se me fueron completamente en el día por estar pensando. A ver, quiero hablar sobre este tema, a raíz de eso. ¿Cómo nos afecta en la vida diaria, en los emprendimientos, en los negocios? ¿Cómo nos afectan aquellos chupavida? Híjole, es un tema muy importante y poderoso. Como ya sabemos, existen unos recursos que tenemos todos que deberían ser nuestros recursos más importantes. Algunas personas, cuando le dices cuáles son tus recursos de los mejores, de los que debes de cuidarte, mucha gente te va a decir, no, pues que mi dinero, no, pues que mi computadora, no, que mi pasión, no sé, hay muchos recursos que tenemos, ¿no? Pero se dice que hay 3 en específico que a mí, a lo largo de este viaje de emprendimiento y de sueños, me he dado cuenta que son los más importantes, que son tu tiempo, tu energía y tu atención. Porque son cosas que están limitadas. Tu tiempo solamente tienes 24 horas al día. Aunque tuvieras $1 millón, 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, no vas a poder agregar un segundo más, o quitar un segundo, o pedirle tiempo a alguien y cambiárselo por dinero, no se puede. También pasa lo mismo con la atención. Solo puedes poner atención realmente a una sola cosa a la vez. Se ha dicho que hay personas que hacen múltiples actividades al mismo tiempo y que algunos dicen, no, es que las mujeres pueden hacer más cosas a la vez, o los hombres pueden hacer más cosas a la vez. Y, no, yo puedo ir al baño, hacer del 2 mientras juego un videojuego, mientras a la vez estoy escuchando un podcast y bueno, pues. Pero el punto es que la realidad es que solo podemos poner atención a una sola cosa. Las otras cosas las hacemos en modo automático, en modo las hace el subconsciente ya después de la repetición y la práctica, y gracias a eso podemos trabajar en paralelo. Pero la atención solo se puede poner a una sola cosa, y más si es lo más importante del día, pues vas a necesitar toda tu atención. Pero aquí entramos ahora sí al otro recurso del que sí me quiero centrar, que viene siendo tu energía. Y la energía pues es lo otro más importante, porque aunque tuvieras tiempo, aunque tuvieras tu atención, si no tienes energía, pues vas a andar ahí tirado en la cama, en el piso, vas a andar de malas y todo este show. Y hablando de temas de energía, pues sabemos que hay muchas maneras de ganarla, comiendo, durmiendo, respirando bien,
Pero aquí ahora sí el punto clave, conforme a lo que acabas de decir, amigo, es las personas con las que nos rodeamos. Y ahorita la pregunta, ya hice mucha introducción, ¿no? pero se me hace bien chido este tema, Pues sí, platicabas que cómo nos afectan las personas tóxicas, chupa energía, chupacabras, no sé cómo se les diga en otros lados. Yo les digo los Cell porque me acuerdo de la caricatura de Dragon Ball que les succionaba la vida. Ah, ya recordé que... Los Cell Juniors, Entonces, la realidad es que sí es muy agotador tener a un chupacabras o tener a alguien, pues sí. Específicamente voy a hablar ahorita de las personas que se quejan. No sé ustedes, los que están escuchando, mi amigo Manny ahorita nos dirá, pero yo no aguanto mucho tiempo estar con gente que se está queje, y que tú andas diciendo, no sé, algún proyecto o algún sueño o alguna buena idea y ellos siempre quejándose o viendo, en lugar de ver cómo sí se puede hacer, ellos están viendo cómo no se puede hacer. En lugar de ver una solución, buscan un culpable. En lugar de, no sé, solamente quejarse, solamente ser víctima. Y al ser víctima, pues dejamos de ser el protagonista de nuestra propia historia, de nuestra película, de nuestra vida, que es algo bien genial cuando asumes el control. Que no se puede asumir el control, pero estoy diciendo la responsabilidad más que el control. Ok, ya. Fíjate que sí, yo a base de esa experiencia y otras experiencias que he tenido ya tiempo atrás al respecto, como que es bien agotador estar conviviendo con personas de esas que dices, híjole, más que aportarme algo, me está robando la energía, me está robando el ánimo, me está robando las ganas de hacer las cosas. Y creo que es uno de los factores como que más influyentes en el momento de tratar de emprender algo y que no se dé ese emprendimiento. ¿Por qué? Porque dices, bueno, estoy tratando de realizar un emprendimiento nuevo, estoy tratando de realizar algo y ¿quiénes son los principales chupavida en algunos casos? La misma familia, los mismos amistades, las mismas personas que te conocen, porque empiezan, no, es lo más gacho porque empiezan así como que, híjole, no lo vas a lograr, tú qué estás haciendo ahí, perdiendo el tiempo, de qué estudiaste, para qué te preparaste para esto, mejor vete a trabajar, consigue un trabajo, que estás intentando emprender, y como que todos esos tipos de negativismos en la vida, ya lo habíamos hablado del lado del positivismo, ahora al contrario, del lado de la negatividad, como que también afectan mucho a las relaciones, afectan mucho psicológicamente. Así seas la persona más positiva del mundo, así seas la persona con una filosofía de ser real, ser libre, sé tú mismo, Flying Freedom próximamente, así seas una persona súper positiva que digas, no, yo nada me afecta, el escucharlo, sobre todo de las personas que más quieres, las personas que más aprecias, las personas que deberían de ser los principales que te apoyan, híjole, como que de repente es un golpe bastante bajo. Yo, por ejemplo, con mis alumnos me dio ese golpe porque dije, híjole, me llevo súper bien con ellos, me acoplo bastante, si me piden la clase para estudiar, para hacer tareas, y hay tiempo, se las doy, entonces fue como, un golpe bajo de ellos. Y ya después hablándolo fue como, un simple malentendido de una clase que dijeron que realmente yo reconozco que estuvo mal, y de ahí se hizo todo el problema, entonces fue como, por un pensamiento, me llevó todo el día sin energía. Y ese es el segundo punto al que quiero llegar. Como a veces el problema o los yupavidas simplemente es por un malentendido. ¿En qué casos te ha pasado que por un simple malentendido tú te arruinas todo el día o se te van las ganas de emprender, las ganas de hacer, las ganas de todo por un simple malentendido, por no hablar bien las cosas? Híjole, fíjate que ahorita me está calando ahorita este tema porque exactamente el 14 de febrero, hace poquito tiempo. Pues sí, yo andaba andaba ayudando a unos amigos, andaba trabajando repartiendo arreglos de flores. Tú sabes que esos días se saturan las florerías y no alcanzan los repartidores que tienen. Claro. Entonces, pues, por la anécdota también de ver cómo las parejas se sienten cuando llegan sus arreglos y que se emocionan y todo eso.
pues yo andaba bien feliz así, trabajando, repartiendo. Y de repente, ¡pum! En mi carro, me freno y un carro, para evitar pegarme a mí, me esquiva y le pega una moto. Y sale volando un motociclista y sale una viejita asustada del carro. Y para no ser larga esa historia, pues me quedé ahí, me hice responsable, me quedé a ver que el motociclista estuviera bien, que la viejita estuviera bien, que se llegara a un acuerdo y todo. Y pues, para no ser larga la historia, pues al final el tránsito y mi seguro no lo cubrió, el tránsito me echó la culpa de todo, tuve que pagar yo los daños y pues energéticamente, moralmente sentí que hizo lo correcto, pero energéticamente pues me caló mucho, como al sentir que yo hacía lo correcto, el sistema estaba en contra mía y pues me tocó pagarlas todas, por así decirlo, y me dolió mucho en mi interior, ¿no? En mi corazón, de que sientes que haces lo correcto, pero como si el universo conspirara en contra tuya para que todo se pusiera mal. Y pues total, ya ahora sí volviendo al tema, después de que me pasa esto, mi hermano llegó a ayudarme, ahí sentí algo muy, muy positivo. Pero cuando yo llego a mi casa, mi madre se enoja conmigo porque no le hice caso. Mi madre me dio el consejo de que me fugaran, de que si no me pegaron, pues que me fuera, que yo no tenía nada que ver ahí. Ya después entendí por qué me dijo eso, porque el sistema de tránsito, al menos en el estado de Chihuahua, no sé si en todo México, pues si te vas, pues es lo mejor, porque responden los seguros de los que sí pegaron, y si tú no pegaste, pues tu seguro no cubre en algunos casos. Y pues sí, mi madre me regañó y me dijo muchas cosas que a lo mejor en ese momento, pues yo no me sentía muy bien como para que me dijeran ese tipo de regaños o cosas por el estilo. Uy, acabas de tocar un punto. Y para acabarla, después de eso, mi hermana, que pues en este caso yo siento que pues no tenía nada que ver, porque pues yo con ella no hablé pedirle un consejo, pero ella llegó y pues no me bajó de tonto, me dijo de malas palabras, dijo que por mi culpa se estresaba mi madre, y pues total, se armó ahí una pelea y todo eso, y yo lo que le decía a mi hermana es, pues ¿de qué me sirve que me digas todo esto? O sea, yo ya aprendí con lo que me pasó, yo fui el que pagó lo que pasó, yo pagué con mi tiempo, mi dinero, mi energía, con todo, y pues ¿para qué pues me hace sentir peor? ¿Para qué me dices tonto? ¿Para qué me dices mis insultos? Y, y para serte franco, ese acontecimiento que pasó con mi madre y con mi hermana, pues me chupó toda la energía, o sea, emocionalmente, digamos que me tomó como 1 o 2 días volver a tomar acción como normalmente tomo. Vaya, va. O sea, porque por dentro yo no sé, no sentía ganas de nada. Y haces las cosas por hábito, ¿verdad? Por disciplina, sabes que lo tienes que hacer, pero pues no es lo mismo, no lo haces con la misma pasión o la misma energía, la misma alegría. Y pues es esos momentos donde te quedas pensando de no manches, pues no, siento que estas personas pues no lo hacen por mala onda, ¿no? O no lo hacen porque ellos quieren ser tóxicos o ellos quieren chupar la energía o ellos simplemente siento que están en un estado diferente, un estado a lo mejor más al ego de, por ejemplo, en el caso de mi madre, el ego de decir, ves, te lo dije, o tenía la razón, pues sí, es ego de no me hiciste caso, o no sé, pues es ego, o sea, pero lo contrario es cuando vives en el amor. Y en el amor ves a las personas con bondad y te das cuenta que pues, todos somos humanos, que todos nos equivocamos, perdonamos, ayudamos y buscamos, cuando vivimos en el amor siento que buscamos el mejor momento para hablar las cosas. No estoy en desacuerdo que me hayan pues dado un consejo, una cátedra después de lo que pasó. Sin embargo, siento que hubiera sido mejor que me lo hubieran dado cuando ya estuviera más tranquilo, que ya tuviera más energía, que... ¿Tú qué opinas de esta historia? Me alargó mucho, pero quería sacarla, ¿eh? Siento que iba como anillo al dedo en este capítulo. Fíjate que tocaste un punto muy interesante de lo que precisamente quería hablar. Cómo muchas veces nosotros
sin darnos cuenta, muchas veces nosotros sin quererlo o sin querer dañar a las personas, no vemos el estado anímico en el que se encuentran las personas. Me pasa muy seguido a veces que ando súper cansado, o sea, terminé un día súper pesado, me pasó el viernes pasado precisamente, tuve examen las primeras 2 horas, examen las siguientes 2 horas y luego una clase pesada a la última hora. Salí, el calor a todo lo que daba, venir, ni siquiera quise ir al gimnasio ese día, no me acuerdo al final si fui o no, o si fui a fuerzas nada más. Y todavía eso, le agarras el hecho de que la gente de repente sin pensarlo, sin decirlo, se te echa encima. Me subí al camión, se enojó una señora conmigo por haberme subido antes que ella. No, ¿y por qué se subió antes que mí? Señora, usted viene llegando, o sea, yo ya estaba aquí en la puerta. No, no, es que ¿por qué se subió? Bueno, ya no quise alegar. Me senté y todavía va la señora. No, deme el asiento, señora, hay un asiento enfrente. No, es que quiero porque aquí está la ventana. Bueno, me tuve que quitar, se sentó la señora, me senté en el asiento de enfrente, ya no quise alegar. El estado anímico lo tenía así como que, ya, o sea, lo que quiero llegar es a la casa, relajarme un poco. Y de repente como que hacemos estas actitudes sin darnos cuenta. Muchas veces nosotros incluso hacemos eso con nuestros familiares, con nuestros amigos, con todos los que están alrededor, sin darnos cuenta un poco. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en ese sentido? Por ejemplo, a ti, ¿te pasó víctima del mismo sistema? Un sistema que malamente favorece la tranza, favorece el estar haciendo las cosas mal. Sí, pues corrupción a fin de cuentas. Sí, una vil corrupción. Aquí simplemente en vez de hacer bien mi trabajo, no, pues que pague el más tonto y ya, o sea, me quito yo el problema, nosotros fuimos los del problema, pues que pague el otro, o sea, nada que ver. Y luego, lo que dices, llego a mi casa, me enfrento con estas situaciones, como que de repente ahí es algo bien complicado. Entonces, ¿cómo poder actuar en ese sentido? ¿Cómo poder actuar en ese momento en el que dices, híjole, ando bien bajo anímicamente, me están bajando más anímicamente? ¿Qué es lo que puedo hacer en ese caso? Bueno, pues yo voy a recomendar lo que yo hice cuando me pasó en esta situación hace poco. Lo primero fue tomarme un tiempo solas. Tienes que tomarte un tiempo a solas para reflexionar, para hacer lo que te gusta, para meterte, envolverte otra vez, recordar quién eres, recordar tu propósito de vida, recordar para qué trabajas, para qué te esfuerzas. Y pues sí, tienes que darte un tiempo para ti. Fue lo que a mí me funcionó. Me puse a trabajar en mis negocios, en mis proyectos, en mis sueños. Y también me tomé un tiempo para hacer lo que me gusta, para cantar, para tocar la guitarra, para estar conmigo mismo. Me tomé también un tiempo para jugar. Obviamente, a veces no se habla mucho de esto, pero sí tenemos que tomarnos descansos para jugar. Divertirse es algo que debe ser parte de la vida. Incluso el trabajo, lo ideal sea que lo disfrutemos, que sea divertido. Es uno de los valores que estamos implementando aquí en Paz Company, que el trabajo sea disfrutable, que sea divertido, que sea, pues sí, que no sea algo que no te guste hacer. Que no sea un trabajo, vaya, que sea algo que te guste. Que sea amor, que sea pasión. Eso fue uno de lo que me ayudó a mí a salir. Lo otro es, pues hablando ahora sí que lo contrario, rodeándote de esas personas que te aman, te aprecian y que en ese momento estén en energías altas, en vibraciones altas y que puedan sacarte adelante. Yo me acuerdo que ese mismo fin de semana llegaron varios de mis amigos y fueron por mí a mi casa. Y yo no quería salir, la verdad, porque yo andaba así como de malas. O sea, yo todavía estaba en mi estado así como ¡ah! Y pues ellos reconocieron eso. O sea, pues son mis amigos del alma con los que tengo muchos años y se dan cuenta, Paz necesita tiempo, ayuda, vamos a sacarlo de esos aires para que se despeje. Y eso fue lo que me ayudó mucho, estar con ellos y salir y convivir, reír un rato y como que ya te das cuenta así como ya he salido adelante de muchas cosas como para quedarme en el piso por esto que acaba de pasar o ya que lo ves de adelante para atrás ya te empiezas a reír, no manches, me pasó esto y todo así de que no manches, parece de película pues,
pues tú disfruta la anécdota porque pues ya cuando estés más grande y lo cuentes y esto y pues algunos ni te lo van a creer, pero pues tú lo viviste. Entonces son las dos cosas que yo les recomendaría, tomarse un tiempo para sí mismos y rodearse de las personas que los aman y que están en vibraciones altas en ese momento. Porque yo no estoy diciendo que mi familia no me amaba en ese momento, obviamente, pues mi familia me ama, mi madre, mi hermana, mi hermano, pero ellos estaban pasando situaciones. En este caso, pues mi hermana estaba en un embarazo de riesgo y pues estaba, pues sí, emocionalmente pasando ciertas cosas en su interior. Y pues mi madre tuvo algunos problemas, pues sí, unos problemas con su negocio, pero pues traía ese estrés más que nada, más y luego más saber que su hijo casi se accidenta y todo lo que pasa, pues se estresa más y pues son cosas que pasan. Las personas vivimos situaciones que más nos gustaría a todos estar siempre en energías y vibraciones altas, pero pues no siempre se puede. Se puede estar la mayor parte del tiempo cuando tienes los buenos hábitos que te ayuden a esto, pero pues habrá momentos que nos ganen, somos seres humanos. Fíjate que al respecto de eso, mi asesor espiritual siempre me regaña por lo mismo. Cada mes que nos vemos, cada vez que platicamos, siempre sale a la luz. Tú estás viviendo en momentos. Te dejas llevar por los momentos. Platicamos y a ver, ¿cómo te fue? No, pues sabes qué, ando así y así. Momentos. No me hables de momentos. Háblame de cómo andas tú en tu vida espiritual. Y yo, caray. Pero, pues es que mire, yo estoy haciendo esto, momentos. No, pero mire que yo estoy, momentos. Y ahora la última vez que fui con él hace 2 semanas, una semana, dos, por fin entendí a lo que se refería. O sea, por fin estoy entendiendo que muchas veces nos dejamos llevar precisamente por momentos. Muchas veces no vemos el panorama completo. Yo lo que les recomendaría en este caso es, bueno, así como tú hiciste, si ahorita estoy pasando por el momento estresante, por el momento en el que tengo baja energía, ¿qué es lo que haces con un celular? El celular tiene baja energía, no lo sigo utilizando. ¿Qué hago? Lo pongo a cargar. Entonces, cárgate con las cosas que te gusten. Los trabajos, por ejemplo, yo lo que admiro mucho de los trabajos en el ramo de las tecnologías es que siempre en cualquier lugar donde trabajes hay el área para que vayas a jugar videojuegos, para que vayas a desestresarte, para que vayas a hacer un poco de ejercicio. ¿Por qué? Porque es necesario, porque han comprendido que es necesario. Yo, por ejemplo, en Flying Freedom es lo que estoy haciendo, tratando de que la gente, cuando se sienta en lo más bajo, cuando se le acabó la pila, oye, pues ve y desestrésate, disfruta. Eso es lo que quiero, o sea, que la gente disfrute, y eso es lo que deberíamos de hacer todos en general. Si ahorita estoy pasando por una situación de pila baja, pues ¿cómo me puedo cargar en esa pila? ¿Cómo puedo volver a recuperar las energías? ¿Cómo puedo volver a recuperar esto? Y cuando haces esa pausa, por así decirlo, en mis actividades, o esa pausa en alejarme un poco de la circunstancia que causó, del motivo que causó, o de esa situación como tal, y empiezo a ver las cosas en retrospectiva, híjole, te das cuenta de mil cosas. Por ejemplo, a mí lo que me pasó en la escuela, ese día estuve súper mal. El día siguiente todavía me levanté sin ganas de ir a la escuela, enojado con los alumnos. O sea, me levanté así como, ¿y cómo puedo vengarme de este salón? Los voy a reprobar, les voy a poner súper trabajos feos. Llegué y platiqué con ellos. Híjole, me ayudó o sea, porque literalmente estaba batallando con la materia. Era materia que de ellos han estado viendo desde primero. Cambiamos el contenido completamente, aprobado por la dirección, a algo mucho mejor que se me da más, y estuve mezclando ahora con el nuevo plan, dando el nuevo contenido junto con el contenido de la materia. No, hombre, una chulada de materia. ¿Pero por qué? Porque no vi en el momento la perspectiva, tuve que alejarme un poco, hacer una pausa yo mismo, y entonces te abre todo un horizonte y puedes ver así como que las cosas bien y decir, por eso pasó las cosas. Entonces no vivas en un momento, vive sobre las cosas como son, verlas de manera fría. Ya lo habíamos hablado antes, ver las cosas de manera muy fría, no veas la situación como tal. Incluso si hay alguien que fue chupavida en ese momento, oye, ¿por qué lo hizo? ¿Lo hizo por mala onda? ¿O lo hizo porque también estaba pasando por una circunstancia que lo tenía muy bajo emocionalmente y con la pila muy baja? Me acabo de acordar de algo de que una cosa es la lástima y otra es la compasión.
Porque te puede decir, velo con lástima, pero no, así no es verdad, suena feo a esa persona, es más bien, ve con compasión a las personas que, pues, que reaccionan mal, que te están chupando energía, que están siendo negativos, velos con compasión, así como a los niños chiquitos, o sea, nadie se va a enojar mucho por una travesura que haga un niño chiquito, porque al final de cuentas dices, es un niño, está aprendiendo, está viviendo, y pues realmente a cierto grado todos estamos aprendiendo, todos estamos creciendo. Hay personas de 50 años que siguen en la madurez de niños, pero pues no lo aceptan, ¿verdad? O se creen que todas se la saben. Oye, me acabo de acordar también que en ese proceso le hablé a una de mis mejores amigas, yo le digo mi amiga sabiduría, porque siempre me da un buen consejo cuando lo necesito. Y ella, sus palabras me impactaron y se quedaron bien grabadas conmigo. Me dijo, ¿te das cuenta cómo algunas situaciones externas nos cambian a nosotros? Cuando lo ideal sería que nosotros, que nuestra energía, nuestro amor, nuestro poder, cambiara la situación, que la llenara de amor, que la llenara de energía, que la hiciera mejor. Me dijo, qué diferente hubiera sido si tú hubieras actuado con amor en ese momento en lugar de dejarte llevar por la situación. Y yo, ¡pum! No manches, voy a usar eso para mis campañas publicitarias. La neta, por eso le digo a mi amiga sabiduría, a ver, ya estás viendo. Ay. Y también me acordé mucho, les recomiendo un libro, se llama La Caja. A lo mejor mucha gente lo conoce, es muy sonado. Pero siento que si utilizamos pues, la información de La Caja, para hacer un resumen, la verdad, léanlo todo, pero para hacer un resumen es dejar de centrarnos en nosotros mismos. Si nos ponemos a pensar en servir a los demás, el mundo cambiaría para muchísimo mejor. Y pues ahí en el libro lo explican de una manera muy clara, hay muchos ejemplos y es algo que, como dicen en los retiros, tienes que vivirlo, tienes que leerlo para entenderlo bien, pero... Vive tu Kairos. Pero sí, o sea, qué diferente es cuando vemos, pues sí, nos quitamos desde adentro, nos quitamos desde el ego, desde el centro de yo soy el centro del mundo y nos ponemos a ver, pobrecita la viejita, a ver cómo le ayudo, pobrecito el de la moto. Bueno, no pobrecito, no me gusta esa palabra, pero más que nada servir a los demás, quitarte de... Porque pasa todo lo contrario cuando imagínate que yo hubiera llegado y no, es que ustedes y quién sabe qué, y los voy a demandar o no sé qué. O sea, sí, no hubiera pasado ahí. Haces los problemas más grandes realmente cuando te centras en ti mismo en lugar de servir a los demás. Y pasa muy seguido, para poner un ejemplo del libro es de que, no sé, están dos recién casados y está el bebé, tienen un bebé recién nacido también, y el esposo de que me toca a mí, pero me voy a hacer el dormido, me voy a hacer el dormido para que ella vaya, y pues deja que ella vaya al final, pero en el interior él sabe que se está autosaboteando, que él la está regando, y empiezan a haber problemas por eso. Sí, claro. Por pensar me voy a poner a mí primero ay, quiero estar más cómodo. Suele pasar mucho. Bueno, vamos cerrando el tema para no alargar más el episodio, por respeto a los que nos están escuchando, viendo. ¿Cómo podemos cerrar esto? O sea, ¿qué conclusiones llegamos de este tema de los chupavidas? ¿Qué podemos sacar del tema? ¿Qué podemos como que dar de consejo a todas las personas que nos escuchan? Pues yo les diría pues esta frase que a lo mejor también es muy sonada, pero siento que es muy cierta. Eres el promedio de las 5 personas más cercanas a ti. Cuida muy bien tus círculos cercanos, tus círculos sociales. Trata que sean personas que admiras, que te llenen de energía, que te ayuden a volar más. Otra frase que me gusta mucho es, no nos juntamos con los que nos ayudan a volar, no con quienes nos cortan las alas. Entonces, pues eso es lo que yo les diría, cuiden muy bien sus círculos. Eso no quiere decir que no le hablen a todas las demás personas, cuando, pues sí, habrá ciertos momentos en los que nos damos el tiempo para hablar con personas que a lo mejor no están en las vibraciones que queremos, en la energía que queremos, pero cuando pasen estos momentos, pues hacerlos con amor, con cariño, con bondad, con compasión, y tratar de pues, ayudar a los demás, siempre ayudarlos para subirles su energía. A veces me ha pasado, así como mis amigos me ayudaron a mí, así ayudar a todas las personas. Qué diferente es cuando llegas a un lugar donde está alguien de malas y le sonríes y le dices, estoy muy contento de verte.
¡pum!, de volada cambia así. Sí. Sin duda lo digo. Entonces, yo con eso concluiría. ¿Tú qué nos dirías, Manny? Yo creo que como consejo, porque ya lo dijiste todo, básicamente. Yo creo que como un buen consejo que te puedo dar, y un buen consejo que le puedo dar a cualquier persona, es, primero, eso, cuida un poco tu energía, como dices, rodéate de personas que estén vibrando en el mismo nivel, rodéate de personas que realmente te van a ayudar, te van a empujar. ¿Por qué? Porque es bien divertido cuando te rodeas con personas que están más o menos en el mismo nivel. Ellas te empujan a ti y tú a la vez las empujas a ellas y van creciendo todos juntos. Pero también, como dices, no por eso vamos a excluir a todos los demás. Habrá momentos para salir, habrá momentos para convivir, habrá momentos para que esas personas que también están vibrando bajo, que también están pasando por una situación, pues los pueda ayudar y todo, pero no te desgastes de más, no desgastes tus energías en esas personas. Volviendo al tema de los celulares, es como si dijera, yo soy una power bank, me rodeo de cargadores, los cargadores me ayudan, a la vez los cargadores o de otras power banks se cargan de mi energía. Pero, ¿qué pasa si me rodeo de puras personas que nada más me están chupando la energía? Llega el momento en el que ya no tengo energía yo. ¿Por qué? Por desgastarme, por querer solucionar la vida de los demás. Y no es eso. O sea, nuestro trabajo no es el tratar de solucionar la vida, sino tratar de ayudar a las demás personas para que con mi energía, con mi positivismo, con mi forma de ver, digan, ¿por qué él está en ese nivel? Yo quiero llegar a él. Es lo que decían. No le vas a enseñar a alguien, no le vas a estar dando siempre comida a alguien, más bien enséñalo a pescar para que también él sepa cómo hacerlo. Entonces, cuando tú vibras alto, cuando tú tienes una energía muy buena, cuando tú no te dejas influenciar por momentos, por circunstancias, sino que vas trabajando en ti mismo, vas trabajando en tu libertad, vas trabajando en tus emociones, en tu salud mental, en tu salud espiritual, emocional y demás, las personas te ven y dicen, oye, ¿cómo lo logró? Yo quiero lo mismo, yo quiero esa receta. Y empiezan a trabajar en ellos mismos y es una manera excelente en la que nos podemos ayudar. Fíjate que ya se me acaba de venir a la mente una frase muy poderosa también y muy fuerte que a lo mejor va a oler y calar, pero es, no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. O sea, yo cuando escuché esto se me hizo bien fuerte porque pues yo quería ayudar a todo el mundo y pues te das cuenta que no se puede. Si la otra persona no quiere, no se puede. Puedes dar conciencia, puedes dar consejo, o sea, ayudar a que la otra persona se dé cuenta, pero hasta ahí. No puedes ayudar a alguien y no puedes hacer que alguien cambie. Tiene que ser esa persona la que cambie. Nosotros no podemos cambiar a nadie, solo a nosotros mismos. Sí, claro. Bueno, terminamos el episodio por hoy. Seguiremos platicando más a detalle en otros temas bien interesantes que se vienen. Nada más, redes sociales. Alan, no está Alan, perdón. ¿Es buen qué? Alan Chavimón, ¿qué hay? No, tu amigo Nacho. En todas sus redes sociales. Y en mis redes sociales todas son Paz de CP, una D y un CP así como con las letras. Esto es por Paz de Carga Positiva, o si quieren verlo como Paz de Company. Y nuestra música de la banda es Carga Positiva en todas las redes sociales. Ahí escuchen nuestro disco Ciclos, Avanzar, o nuestros nuevos sencillos, Mi Sol, entre algunos otros. Dije que estaba sonando. Bueno, mis redes sociales son Meni05J, literalmente Meni, con Y al final, 05 y una J. Y pues mi marca personal, que ahorita estamos trabajando en ella, es Fly in Freedom, así en todas las redes sociales, menos en Facebook porque no me dejaba ponerlo. Fly-in Freedom es la red social, en todas, menos en Facebook es Fly in Freedom MX. Va, entonces hasta la próxima. Nos vemos. Es genial tenerte aquí en nuestra comunidad de ¡Qué buena pregunta! Estamos ansiosos por compartir más preguntas inspiradoras contigo, así que asegúrate de suscribirte en nuestro podcast. Nos ayudaría mucho que compartieras y califiques con 5 estrellas para llegar a más personas. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales donde estaremos compartiendo contenido exclusivo. ¡Hasta la próxima pregunta!